Me enteré que mi esposo me engañaba cuando vi una publicación en Facebook con su mano sobre el vientre de una mujer embarazada. No era una influencer, ni una ex, ni una desconocida. Era mi hermana menor. Y lo peor, la foto era en la sala de mi casa. No sé si fue el shock o la vergüenza, pero me quedé paralizada mirando esa imagen por casi 10 minutos. El mundo se me vino encima. Había estado recogiendo a mis hijos de la escuela, comprando cosas para la cena, pensando en si debía cambiar las cortinas de la sala, mientras ellos, en mi casa, planeaban su nueva vida. Me llamo Elena, tengo 34 años y llevo 8 años de casada con Roberto. Tenemos 2 hijos, Daniel de 7 y Camila de 5. Vivimos en Houston, Texas, desde hace más de una década, tratando de salir adelante como tantos inmigrantes. Él trabajaba en construcción, yo limpiando casas, y entre los dos manteníamos nuestro hogar con dignidad y mucho esfuerzo. Hace un año, mi hermana menor, Sofía, llegó desde México. Siempre había sido la más rebelde, la más mimada, pero también la más encantadora. Tenía solo 24 años y decía que quería empezar de cero. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le dije que esta casa era suya también. Le cedí el cuarto de invitados y le dejé claro a mis hijos que su tía venía a quedarse un tiempo mientras se organizaba. Desde el primer mes, noté cosas que me incomodaban. La manera en que se reía con Roberto. Cómo se quedaba en pijama hasta tarde, cruzando las piernas en el sofá frente a él. Una vez, la vi salir del baño con solo una toalla, justo cuando él estaba en la cocina. Sentí una punzada de algo, pero me dije que era paranoia. «Es tu hermana», me repetía. Una noche, mientras lavaba platos, los escuché riendo en la sala. Me asomé sin que me vieran. Estaban muy juntos. Él le tocó el brazo, y ella no se quitó. Solo se reía, coqueta. Mi corazón empezó a acelerarse. Le hablé a Roberto esa noche. Le dije que no me gustaba cómo se comportaban. Que Sofía era joven, inmadura, y que necesitábamos poner límites claros. Me contestó que estaba exagerando. Que ella solo era simpática y que yo siempre pensaba lo peor de la gente. Y me lo creí. Porque quería creerle. Porque teníamos hijos. Porque el matrimonio es difícil, y uno aprende a callar muchas cosas con tal de no romperlo. Pero el silencio fue mi error más grande. Un día llegué temprano del trabajo. La casa estaba demasiado silenciosa. Me pareció raro porque Sofía casi siempre tenía la tele encendida o música puesta. Subí las escaleras y escuché murmullos en la habitación de invitados. Me acerqué sin hacer ruido. Y escuché a mi esposo decir: «Te juro que pronto le voy a decir todo. Ya no aguanto seguir con esta mentira». Sentí que mi estómago se vaciaba. Abrí la puerta. Los vi juntos, sentados en la cama. Él tenía la mano en su rodilla. Ella lloraba. Los dos me miraron como si hubiera interrumpido una película, no una traición. No grité. No lloré. Solo dije: «¿Cuánto tiempo?». Él bajó la mirada. Ella no dijo nada. Esa noche dormí en el piso del cuarto de mis hijos. Les abracé como si alguien pudiera arrebatármelos también. Al día siguiente, Roberto se fue de la casa. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Una semana después, Sofía se fue con él. Mis hijos me preguntaban por su papá y su tía. Yo solo decía que estaban arreglando cosas. Hasta que llegó esa maldita foto. Roberto, con su mano sobre la barriga de Sofía. Ella con una sonrisa triunfante. Y la frase: «A veces la vida te sorprende con segundas oportunidades». El post tenía más de 300 likes. Comentarios de gente que no conocía diciendo «felicidades» y «qué bella pareja». Lo peor era ver algunos nombres conocidos. Compañeros de trabajo de Roberto. Amigas mías.
Gente que sabía perfectamente quién era yo. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. No por la traición, sino por lo pública que fue. Me usaron. Me humillaron. Pensé en ir a buscarlos. Gritarles. Hacer un escándalo. Pero no lo hice. Me encerré a llorar por 3 días. Dejé de comer. Dejé de contestar mensajes. Solo me levantaba para bañar a los niños, darles de comer, y volver a encerrarme. Hasta que un día, Daniel se me acercó y me dijo: «Mami, ¿tú estás enferma?». Le respondí que no, que solo estaba un poco cansada. Él me abrazó fuerte y dijo: «Si tú te caes, nosotros también nos caemos». Ahí supe que no podía seguir así. No podía darles una madre rota. Así que me levanté. Conseguí otro trabajo, esta vez en una lavandería. Empecé a ahorrar cada centavo. Corté contacto con Roberto salvo para temas estrictamente legales o de los niños. No acepté dinero suyo. Tampoco permití que Sofía se acercara más. Comenzaron a llegar rumores. Que ella ya no trabajaba. Que Roberto estaba estresado. Que no todo era tan bonito como aparentaban. Pero yo no me dejé envenenar. Seguí con mi rutina. Escuela, trabajo, casa. Poco a poco, recuperando el control de mi vida. Pasaron los meses. Cada día que me levantaba temprano para preparar el desayuno, revisar mochilas y correr al trabajo, sentía como, sin darme cuenta, me estaba reconstruyendo. Ya no lloraba por las noches, y aunque a veces el silencio de mi cuarto dolía más que un golpe, también me hacía más fuerte. Una mañana, mientras doblaba ropa en la lavandería, entró una clienta con un carrito lleno. Era Carmen, una mujer dominicana que venía cada 2 semanas. Siempre hablaba con todo el mundo. Ese día, me preguntó sin filtro: ¿y tu hermana? La vi con tu esposo, bueno, tu ex, creo. Ay, mija, qué escándalo. ¿Tú estás bien? Tragué saliva. Asentí con una sonrisa débil. Ella me miró como si supiera que mi respuesta era una mentira. Pero luego dijo algo que no esperaba. Tú vales mucho más que eso. La vida da vueltas. Ya verás. Fue la primera vez que alguien, fuera de mis hijos, me decía algo que no sonaba a lástima. Y sí, la vida comenzó a dar vueltas. En la escuela de mis hijos necesitaban voluntarias para ayudar con actividades extracurriculares. Yo me ofrecí, aunque me costara reorganizar todo mi horario. Me convertí en una cara conocida para las maestras, las otras madres, hasta para la directora. Me empezaron a invitar a reuniones, a cursos gratuitos. Una de esas tardes, conocí a Nora, una madre soltera que también trabajaba limpiando casas y hacía comida para vender los fines de semana. Nos hicimos amigas. Un sábado, mientras tomábamos café en su cocina, me dijo: ¿y tú por qué no vendes tamales? Los que hiciste en la última fiesta estaban buenísimos. Le respondí que no tenía tiempo, ni dinero para empezar. Pero ella insistió tanto que terminé haciéndolo solo para probar. La primera vez llevé 20 tamales. Se vendieron en 1 hora. La siguiente semana hice 40. Después, 70. Y así, de a poquito, me encontré levantándome a las 5 de la mañana los fines de semana, amasando, cocinando, envolviendo y vendiendo. Y, sin darme cuenta, me convertí en una pequeña empresaria. Los vecinos me conocían como la señora de los tamales buenos. Algunos restaurantes me empezaron a hacer pedidos. No era una fortuna, pero me alcanzaba para pagar deudas, arreglar la casa y comprarle a mis hijos zapatos nuevos sin preocuparme por el precio. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, las cosas no iban tan bien para Roberto y Sofía. Un día, me llamaron de la escuela. Daniel había tenido una crisis en clase. Lloraba y no quería hablar.
Fui corriendo a buscarlo. Cuando lo tuve en mis brazos, me soltó entre lágrimas. No quiero ir más con papá. Ella me grita todo el tiempo. Y papá solo la escucha a ella. Lo llevé al psicólogo. Invertí lo poco que tenía, pero era necesario. Y con eso, logré que un juez reconsiderara el régimen de visitas. No lo hice por venganza. Lo hice por mis hijos. Ellos no merecían vivir el eco de una traición que no era suya. Después de casi un año sin verla, un día me crucé con Sofía. Fue en un supermercado. Venía con el carrito, sola. Su panza ya era una realidad evidente. Me miró de lejos. Yo iba con Camila de la mano. No nos dijimos nada. Pero cuando pasamos una al lado de la otra, noté que no llevaba ni anillo, ni brillo en los ojos. Mi hija, sin saber quién era, le dijo: «Señora, se le cayó una manzana». Sofía la recogió y me miró. Por un momento, fue como si quisiera pedirme perdón sin palabras. Pero ya era tarde. El día que parió, nadie me avisó. Me enteré por otra publicación. Esta vez sin sonrisas. Solo una foto del bebé con una frase que decía: «El amor duele, pero también da vida». Hubo un silencio largo en la familia. Mi madre, que al principio había intentado no meterse, terminó rompiendo relación con ambas partes. Me llamó llorando una noche y me dijo: «Perdóname por no haberte creído antes. Por haber pensado que exagerabas. Estoy tan avergonzada, hija». Le dije que ya no importaba. Porque no importaba. El dolor se había transformado. Ya no era rabia, era aprendizaje. Una tarde, meses después, Roberto me pidió hablar. Acepté, pero en un lugar público. Nos vimos en una cafetería. Llegó con la cara de siempre, la de quien intenta verse más seguro de lo que está. Pidió un café. Yo no pedí nada. Solo quería pedirte perdón, me dijo. No supe manejarlo. Me dejé llevar. Todo fue un caos. Creí que... No sé qué creí. Pero la cagué. Le respondí sin levantar la voz. No quiero tu perdón, Roberto. Quiero tu respeto. Porque aún después de todo, soy la madre de tus hijos. No necesito que me expliques nada. Lo que pasó me destruyó, pero también me construyó otra vez. Ya no soy la misma. Él bajó la mirada. No sé cómo llegamos a esto. Yo sí. Fue con pequeñas traiciones. Una detrás de otra. Se fue sin decir más. Volví a casa caminando. Esa noche, dormí en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera. A medida que pasaba el tiempo, mi pequeño negocio de tamales se fue transformando en algo más serio. Una clienta que tenía una cafetería en un vecindario cercano me propuso incluir mis productos en su menú de los fines de semana. Firmamos un acuerdo sencillo, hecho a mano, pero fue el primer paso para algo que jamás imaginé que lograría por mí misma. Con los ingresos extra, logré rentar un local compartido en una cocina comunitaria. Me sentía como una niña otra vez, estrenando algo nuevo. Cada vez que abría la puerta y olía el vapor de maíz, me repetía: «Estás volviendo a empezar, pero esta vez en tus propios términos». Mis hijos también comenzaron a florecer. Daniel, después de varias sesiones con su terapeuta, empezó a hablar más, a sonreír, a recuperar la seguridad que había perdido. Camila, que antes era más tímida, ahora ayudaba a preparar las bolsitas de salsas y a etiquetar los paquetes con dibujos que hacía ella misma. Nuestra pequeña casa empezó a llenarse de vida otra vez. Un día, recibí una invitación del colegio para una noche de talentos donde los padres podían participar con sus hijos. Dudé en ir, sentía que sería incómodo. ¿Y si estaban Roberto y Sofía? Pero luego pensé, ¿por qué tendría que esconderme?
Me puse un vestido azul sencillo, me peiné como hacía tiempo no lo hacía y fui con mis niños de la mano. En el evento, una maestra me presentó como una de las madres más comprometidas del año. Cuando Daniel subió al escenario a cantar con su grupo, me buscó con la mirada. Yo le sonreí. Y por primera vez, él me sonrió de vuelta sin una pizca de dolor. Después del evento, varias madres se acercaron. Una de ellas, Marta, me dijo: tu historia se ha sabido. Todos hablaban mal al principio, ya sabes cómo es la gente. Pero lo que has hecho por tus hijos, por ti, por todo, es admirable. No supe qué responder. Solo sonreí con un nudo en la garganta. Días después, Marta me pidió si podía enseñarle a hacer tamales. Luego se sumaron 2 más. Y sin querer, empecé a dar pequeños talleres los domingos. Me pagaban poco, pero entre risas, masa y café, algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no era solo sobrevivir. Era compartir. Sembrar. Fue justo en esa época que Sofía volvió a aparecer. Un día llegó a la casa sin avisar. Me asomé por la ventana y la vi parada con su bebé en brazos. Dudé en abrir, pero lo hice. No por ella, sino por mí. Porque ya no tenía miedo. Tenía la cara delgada, el cabello desordenado, los ojos hundidos. No era la misma chica que un año atrás se reía en mi sala con mi marido. Solo quiero hablar, dijo con voz temblorosa. La hice pasar. Se sentó en el sofá, donde tantas veces la vi coquetear sin que yo dijera nada. Sostuvo a su hijo con cuidado. No me odies, murmuró. Sé que lo merezco, pero no sabía lo que estaba haciendo. Pensé que él me amaba, pensé que todo sería diferente. No dije nada. Él se fue, continuó. Hace 3 semanas. Me dijo que necesitaba espacio. Que no estaba seguro de lo que quería. Miré al niño. Dormía profundamente. Me partía el alma pensar que ese pequeño no tenía culpa de nada. Estoy sola. No tengo a nadie, susurró. Así me dejaste tú a mí, le contesté, sin odio, pero con firmeza. Con 2 niños, un corazón roto, y todo el mundo encima mirándome como si yo fuera la culpable. Ella rompió en llanto. Un llanto de esos que vienen del estómago. Me equivoqué, dijo. Perdón. Me levanté, fui a la cocina y regresé con un vaso de agua. Se lo puse en la mesa. No puedo perdonarte así como así, Sofía. Y no quiero que vuelvas a esta casa como si nada. Pero no te deseo mal. Solo que aprendas. Que no uses esto como excusa para rendirte. Levántate. Por ese niño. Ella asintió. Nos quedamos en silencio un rato. Esa noche, cuando se fue, sentí una mezcla rara. No fue satisfacción ni alivio. Fue como cerrar un libro que estuvo abierto por mucho tiempo, lleno de capítulos dolorosos. No quería que volviera a ser parte de mi vida, pero tampoco quería vivir con el peso del rencor. La vida siguió. En los meses que siguieron, el negocio creció más. Tuve que contratar ayuda. Alquilé una pequeña camioneta para los repartos. Empecé a ver a mis hijos dormir tranquilos, comer sin prisa, estudiar sin preocuparse por gritos o ausencias. Una tarde, Camila llegó del colegio con un dibujo. Era nuestra casa, con ella, Daniel y yo tomados de la mano. Arriba, con crayón azul, había escrito: mi mamá es una superheroína. Lloré como no lloraba desde hacía tiempo. Lloré porque ese papel me recordó que todo, absolutamente todo, había valido la pena. 1 año y medio después de la separación, la vida ya no dolía como antes. Todavía había momentos en que la soledad se sentaba conmigo a cenar, especialmente cuando los niños iban con su padre el fin de semana, pero incluso en ese silencio había cierta paz. Aprendí a estar sola sin sentirme abandonada. Un sábado por la mañana,
Mientras organizaba pedidos para un evento comunitario, recibí una llamada de un número que no conocía. Dudé en contestar, pero lo hice. Era Roberto. Solo quiero hablar, Elena. No te quitaré mucho tiempo, dijo con voz seria. Accedí, otra vez en un lugar público. Café, 2 sillas, la misma distancia emocional de la vez anterior. Estoy solo, dijo apenas nos sentamos. Sofía se fue. Dijo que esto no era lo que esperaba. Que no podía con todo. No contesté. Solo lo observé. Perdí mi trabajo hace 2 meses. He estado haciendo lo que puedo, pero estoy mal. Pensé que lo tenía todo claro, pero estaba confundido. No supe valorar lo que tenía contigo, con los niños. No estoy aquí para consolarte, le dije. Eso se acabó cuando cruzaste esa línea. Lo sé. Pero quiero estar más presente con los niños. No quiero que piensen que los abandoné. Entonces demuéstralo con hechos, no con palabras. Me pidió que si podía ir a ver un partido de Daniel. Le dije que debía preguntarle a él. Que ahora, todo lo decidíamos juntos. Volvió a entrar en la vida de los niños, poco a poco. Ya no con promesas vacías ni sonrisas forzadas, sino con verdadera humildad. Al principio, Daniel no quería verlo. Camila le hablaba poco. Pero con tiempo, paciencia y mi vigilancia cercana, empezaron a recuperar algo. No lo que perdieron, pero al menos una relación que no les doliera. A nivel personal, yo ya no sentía rencor. Pero tampoco sentía amor. Lo que había entre nosotros estaba muerto. Y entendí que no todo lo que se rompe se puede volver a armar. A veces, se rompe para siempre, y está bien que sea así. Una tarde, mientras vendía en un pequeño festival de comida latina, una reportera local se acercó. Me preguntó por mi puesto, por los ingredientes, por la historia detrás de la marca. Le conté un poco, sin entrar en detalles personales. A la semana siguiente, salió una nota pequeña en el periódico comunitario. Tamales con alma, el sabor de una madre luchadora. Esa publicación me trajo más pedidos de los que podía atender. Tuve que contratar a 2 mujeres más. Mujeres como yo, latinas, con hijos, con historias difíciles. Les pagaba justo, les daba horarios flexibles, y entre todas hacíamos funcionar ese pequeño imperio de masa y esperanza. Una mañana, mientras recogía a Camila del colegio, la directora me llamó. Queremos invitarte a dar una charla en la escuela, me dijo. Sobre resiliencia. Sobre cómo enfrentaste una situación difícil sin dejar de ser madre, mujer, y un ejemplo para tus hijos. Me quedé en silencio por unos segundos. No era algo que hubiera buscado. Yo solo estaba tratando de sobrevivir, de no derrumbarme. La charla fue en el auditorio del colegio. No hablé como una experta, ni como una motivadora. Solo conté mi historia, con voz serena. Hablé de los días oscuros, del esfuerzo, del miedo, pero también del amor por mis hijos, de los sueños reconstruidos con las manos llenas de harina, y de cómo la dignidad no se negocia. Al terminar, varias madres se acercaron con lágrimas en los ojos. Me abrazaron. Me dijeron que se sentían vistas. Y ahí entendí que tal vez, sin querer, yo me había convertido en una voz para muchas. Roberto estaba en la sala. Había venido para apoyar a Daniel en una presentación escolar, pero se quedó para escucharme. Cuando todos se fueron, me esperó afuera. Caminamos juntos hasta el estacionamiento. Eres increíble, me dijo. Y no lo digo como algo romántico. Lo digo con respeto. Nunca me imaginé que ibas a salir tan fuerte de todo esto. Le sonreí, tranquila. No se trata de fuerza, Roberto. Se trata de elegir no rendirse. Cada día. A veces llorando, a veces temblando, pero siempre avanzando. Esa noche,
Al llegar a casa, abrí mi libreta de notas y escribí una sola frase. No gané la guerra con gritos. Gané la paz con dignidad. Y dormí, otra vez, sin peso en el pecho. El segundo cumpleaños que pasé sin Roberto fue diferente. Ya no había tristeza en el aire. En lugar de pensar en lo que me faltaba, celebré lo que tenía: mis hijos, mis manos, mi paz. Decoramos la casa con globos que Camila escogió. Daniel preparó una limonada especial con menta que él mismo plantó en una maceta vieja del patio. Vinieron algunas amigas con sus hijos, comimos, reímos, bailamos. Fue simple, pero lleno de vida. Ese día, alguien tomó una foto de nosotros tres abrazados en la cocina, riendo con harina en la cara. Cuando la vi después, me di cuenta, ya no había rastro de la mujer rota que fui. Una semana después, recibí una llamada de Sofía. Me sobresalté al ver su nombre en la pantalla, pero contesté. Solo quería decirte gracias, dijo sin rodeos. Por no haberme destruido cuando pudiste. Por no hablar mal de mí a todos, por no usar todo lo que tenías en mi contra. No supe qué decir. Ella continuó. Estoy empezando a trabajar en una guardería. No tengo mucho, pero estoy tratando de hacer las cosas bien. Aprendí. A la mala, pero aprendí. Le deseé suerte. No hablamos más, pero colgué con una sensación rara. No fue perdón, pero fue un cierre. Y eso, a veces, vale más que una disculpa. Ese mismo mes, me ofrecieron un espacio en un mercado local permanente. Firmar ese contrato fue como tatuarme a mí misma una promesa: nunca más depender de nadie que no respete mi valor. Los niños seguían creciendo. Daniel ya no tartamudeaba cuando hablaba en clase. Camila empezó a decir que quería ser jefa de algo, aunque aún no sabía de qué. Yo los miraba y pensaba en cómo, sin querer, ellos también me salvaron. Fueron mi motor en el peor momento de mi vida. Roberto fue apareciendo menos. Ya no por conflicto, sino porque los niños empezaron a marcar sus propios límites. Él lo aceptó. Y aunque a veces se notaba su tristeza, supo quedarse en su sitio. Un día, recibí una invitación de la escuela para un evento en honor a padres ejemplares de la comunidad. Pensé que sería algo simbólico, pero cuando llegué, me encontré con mi nombre en un cartel grande, junto a una foto mía, una que me habían tomado en la charla meses atrás. El texto decía: Elena Ramírez, fuerza, amor y liderazgo desde la cocina hasta el corazón del barrio. Me temblaban las piernas. Agradecí con unas palabras breves. No necesitaba contar todo. Los que estaban ahí ya sabían lo importante, que el dolor no me definió, sino la forma en que lo enfrenté. Esa noche, ya en casa, Daniel me dijo algo que no voy a olvidar jamás. Mami, cuando yo sea grande, quiero ser fuerte como tú. Pero no de músculos. De verdad. Me aguanté las lágrimas. Lo abracé. Y supe que todo había valido la pena. Hoy no soy rica, ni famosa. No tengo una empresa multinacional, ni una fundación. No salgo en revistas. Pero tengo algo más poderoso: respeto por mí misma. Una familia construida con honestidad. Una comunidad que me respalda. Y una vida que, aunque no fue como la soñé, se volvió más real, más mía. Si alguna vez pasas por Houston y ves un pequeño puesto con olor a maíz y salsa verde, ven. No por los tamales, aunque están buenísimos, sino por la historia que llevan dentro. Porque detrás de cada uno, hay una mujer que supo perderlo todo. Y aún así, ganar de nuevo.